Dios quiere cambiarte a ti para que puedas alcanzar tu sueño. Dios usa el proceso para hacerte crecer, para estirar tu fe, para llevarte a creer por áreas que a lo mejor no has creído todavía, para soñar por áreas que quizá no te has atrevido a soñar todavía. Quizá te sientas estancado. Eso puede ser debido a que tu mirada se alejó del propósito. Debido a las dificultades que enfrentamos frecuentemente, nos alejamos del propósito. Sin embargo, hoy te animo a recoger tus sueños y también que recojas tus ilusiones que posiblemente a este punto del año ya dejaste tiradas y no sabes ni siquiera dónde están. Vamos, vuelve a ilusionarte, vuelve a tener ganas de vivir, vuelve a creer. Dios ha prometido estar contigo. Queridos amigos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme el día de hoy en su podcast Semillas de Fe, donde nuestro objetivo es ayudarlo a cortar la distancia entre la persona que es usted hoy y aquella en la que se puede convertir. Recuerde que siempre podemos mejorar, siempre hay un margen para mejorar. Y el objetivo de este podcast es ese justamente, ayudarle, proveerle herramientas que lo ayuden a lograr su mejor versión. Hoy estamos en el episodio 83. Hoy hablaremos del tema Dios, sueños y procesos. Parecen ser tres cuestiones, pero convergen en uno. Dios como Padre, nuestros sueños, los que Él planta en nuestro corazón, las herramientas que nos da, esas destrezas, esas habilidades que producen pasiones en nosotros, sueños, inquietud por lograr cosas. Esos sueños vienen de Dios. Y los procesos que tenemos que vivir para poder convertirnos en aquello que el Padre anhela en su corazón. Hoy vamos a estar justamente hablando de eso. Y vamos a estar mencionando al joven de la túnica de colores. ¿Quién más sino José? Saben que en los Salmos se nos da luz bastante apropiada para entender un poco más la vida del joven José. En el Salmo 105, del verso 16 al 22, la palabra del Señor dice que Dios provocó hambre en la tierra de Canaán y que destruyó sus trigales. Pero la Biblia dice que envió el Señor delante de ellos a un hombre llamado José, que fue vendido como esclavo. La palabra nos enseña allá por el verso 18 que le sujetaron los pies con grilletes, lo hirieron, lo amarraron con hierros y le aprisionaron incluso el cuello, una especie de cepo, hasta que dice la Escritura que se cumplió lo que él predijo, es decir, lo que él había dicho que sucedería. Y la palabra del Señor probó que él era un hombre veraz, estaba diciendo la verdad. El rey ordenó que lo libertaran. El gobernante de los pueblos de aquel tiempo dejó libre a José. Pero no solamente lo dejó libre, sino que le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de todo lo que él poseía. Dice la palabra del Señor que con pleno poder para instruir a sus principales e impartir sabiduría y a sus ancianos. Todo esto fue lo que le otorgaron al joven José, le otorgaron autoridad. Creo que todos, absolutamente aquellos que cercanos o lejanos a la iglesia, en algún momento hemos escuchado la historia del joven José el soñador. Y hoy me gustaría que analicemos el proceso que José tuvo que vivir. Aquello que él tuvo que pasar para poder convertirse en aquello que Dios había dispuesto en su corazón. A todos, queridos, nos gusta hablar de nuestros sueños. Incluso nos gusta que nos prediquen de los sueños. Pero hoy quiero hablarle de qué hay detrás de cada sueño. Detrás de cada sueño hay un proceso. Hoy podríamos
juzgar, o tal vez no juzgar, sino yo me he dado cuenta algunas personas que critican a algún ministro por conducir un bonito auto, por tener una bonita casa. Pero no se dan cuenta que lo que están viendo hoy es el fruto de 25 o 30 años de trabajo y esfuerzo. No necesariamente porque un pastor de tu vecindario, de tu barrio, hizo algo mal, malversó fondos. Eso no significa que todos los pastores son iguales. Tú no sabes si ese pastor a quien estás juzgando y condenando es un hombre que le gusta ahorrar y que ha sabido administrar lo poco o mucho que Dios pone en sus manos y que llegado el momento, después de años de ahorro, ha ido logrando hacer sus cosas. Usualmente podemos hablar mal de lo que vemos hoy, pero no sabemos el proceso que ese alguien ha tenido. La palabra procesos es una palabra que puede aplicarse en diversos contextos. Y hablemos un poquito de Génesis 37, porque es ahí donde vamos a estarnos ubicando en el episodio de hoy y en el episodio de la próxima semana. Espero que me puedas acompañar. Vamos a estar viendo 6 principios que aprendemos en la vida de José. Hoy vamos a hablar de 3 y en el próximo episodio terminaremos de ver otros 3 principios que aprendemos en la vida de este joven. Principio número 1. Dios muestra el sueño, pero no el proceso. El Señor le dio los sueños a José, pero no le mostró el proceso que él iba a tener que vivir. Dios nos da los sueños, pero nos deja que nosotros descubramos el proceso en el camino. Dios en el caso de José, le mostró aquello que él soñaba con él. Con los sueños que tuvo, al ver que todos los manojos de trigo se postraban ante él, que las estrellas venían y se doblegaban ante él, Dios le mostró en lo que él se iba a convertir. Le mostró, a través de los sueños, por supuesto, el producto final de aquello en lo que él deseaba convertir a José. Las cosas que Dios no le mostró. No le mostró el pozo. No le mostró la acusación falsa de la mujer de Potifar. Tampoco le mostró todo el tiempo de esclavitud que iba a tener. Tampoco le mostró la prisión como resultado de la acusación de la mujer de Potifar. La pregunta es, ¿por qué no se las mostró? Bueno, si Dios le hubiese dicho, mira, querido, vas a ser grande, ¿sabes? Tengo grandes sueños contigo y te voy a convertir en el gobernador de una potencia, un país poderoso. Salvarás al mundo a través de los sueños que te dé porque inspirarás al gobernante de aquella nación para que guarde cosas. Y sabes, incluso vas a ayudar a tu familia, a tus hermanos. Serás alguien muy grande, pero te quiero decir que te van a meter en un pozo, tus hermanos van a odiarte, te van a vender como esclavo, van a acusarte falsamente de violación y por último van a meterte a la cárcel injustamente cerca de unos 18 años. ¿Cuál crees tú que hubiese sido la respuesta de José si le hubiesen dicho eso? Él hubiera dicho, Dios, gracias, me encanta el sueño, pero no me gusta el proceso. Estoy seguro que eso hubiese sido el diálogo o la respuesta que José hubiese tenido al diálogo. Si Dios, al mostrarle aquello en lo que anhelaba convertirlo, también le hubiese mostrado el proceso. Permíteme comentarte un poco. Soy pastor de una bella iglesia. Tenemos 12 años de estar pastoreando esta bella congregación. Dios puso en mi corazón el llamado al ministerio desde los 12 años. Mi tío me instruyó, él me impulsó, él me apoyó, ayudándome a ingresar al seminario en una corta edad. Dios plantó un sueño en mi corazón, pero no me dijo nada del proceso. El proceso hoy, o mejor dicho, en el proceso vas a encontrar traición, dolor, crítica, personas que te dan la espalda. Dios nos muestra aquello que desea hacer con nosotros, pero no nos muestra el proceso.
En mi caso, si Él me hubiese mostrado las cosas que me iban a tocar vivir, posiblemente le hubiera dicho que no. Entonces, recordemos el principio número uno. Dios nos muestra el proceso, o mejor dicho, Dios nos muestra el sueño, Dios nos muestra el anhelo, pero no nos muestra el proceso. Fue lo que hizo con José. El principio dos que me gustaría que veamos hoy es que tan importante como los sueños son los procesos. Usualmente cometemos el error de exaltar el sueño, aquello que sabemos que Dios ha profetizado, que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros o a través de nosotros. Bueno, quiero decirte que Dios está interesado más en el proceso que en el sueño en sí mismo. Dios está más interesado en aquello en lo que tú te conviertes, camino al cumplimiento de ese sueño. Así que no sé cuál es el llamado, cuál es la visión que el Padre ha puesto en tu corazón, pero una cosa sí estoy diciendo, es que el proceso es tan importante como la finalidad de aquello en lo que Dios quiere que te conviertas. Y no estoy diciendo que el final no importa, o no estoy diciendo que Él te va a dejar ahí tirado con el dolor de aquello a lo que te estás sometiendo. No, no estoy diciendo eso. Estoy tratando de llevarte a ver esto. El Salmo 105, en el verso 16 dice, Dios provocó hambre en la tierra de Canaán y destruyó todos los trigales. Ahora, cosas que podemos aprender de la vida de José. Número uno, él comenzó su llamado en Canaán. En algunas traducciones, Canaán significa lugar bajo. Significa que antes de llegar a un lugar alto, debemos comenzar en un lugar bajo. A todos nos gustan los lugares de importancia, pero no a todos nos gusta iniciar en Canaán. No hay atajos, mis amados, para los sueños. Todos los que quieren tomar atajos, he visto que terminan desviados. He visto a muchas personas querer iniciar un ministerio o desligarse de la iglesia para iniciar un ministerio. Quieren tomar atajos, no sometiéndose a la autoridad y termina muy mal. Quisiera decirte que he descubierto un atajo para lograr los sueños, pero no existe tal cosa. Todos los grandes hombres de Dios tuvieron que vivir su proceso y todos tuvieron que empezar a servir en lugares de anonimato. En Lucas capítulo 16, versículo número 10, la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también cuando se le dé más, también terminará siendo una persona injusta o infiel. Esto significa que Canaán es solo un lugar de preparación. Porque si eres fiel a Dios, vas a llegar a tu destino, al destino que Dios tiene para ti. Tu destino es muy bueno, pero te preparas en Canaán. Tu destino, en el caso de José, el destino de José era la casa de gobierno, pero tuvo que primero ser preparado en Canaán, enfrentando el odio de sus hermanos, el desprecio de sus hermanos, el que sus hermanos lo metieran en un pozo y que lo vendieran. En el Salmo 105, en el verso 19, dice que hasta que se cumplió lo que él predijo, hablando de su sueño, y la palabra del Señor demostró que él era veraz, que lo que estaba diciendo era cierto. Y esto me lleva al tercer principio que deseo compartir contigo el día de hoy. El proceso no cambió el sueño de José. El proceso fue difícil, pero el proceso no cambió el sueño de José. El proceso cambió a José. El proceso que estás viviendo hoy, hermano, amigo, que me escuchas, no es para cambiar tu sueño. El proceso que estás viviendo hoy es para cambiarte a ti. Dios quiere cambiarte a ti para que puedas alcanzar tu sueño. Dios usa el proceso para hacerte crecer, para estirar tu fe, para llevarte a creer por áreas que a lo mejor no has creído todavía, para soñar por áreas que quizá no te has atrevido a soñar todavía. En mi caso,
¿Qué te podría contar? Fui parte del coro, fui líder de una célula, trabajé en protemplos. Si te contara cuántas veces tuve que cocer elotes y venderlos en la puerta del templo para recaudar fondos para el ministerio. Fui líder del ministerio de alabanza, secretario de los jóvenes, luego pastor de jóvenes, luego director también, fui director del ministerio de niños, donde reuníamos fondos para alimentar niños 2 veces, 2 temporadas al año, donde se les daban juguetes y también se les alimentaba. Líder de diácono, en su momento evangelista, anciano de la iglesia, pastor asociado, antes de llegar a convertirme en el pastor principal de esta congregación. En el año 2013 el Señor me pone en mi corazón y en el corazón de mi esposa el hecho de hacernos saber, que nos convertiríamos en aquello que Él había planeado para nosotros. Nos ungen como pastores. Pero en todo el proceso, Dios no cambió nuestros sueños. Nos cambió a nosotros. Tus sueños son diferentes a los míos, pero quiero que sepas que Dios tiene un proceso para cada uno de los sueños. Su objetivo es llevarte a la tierra prometida, al cumplimiento de tu sueño, al cumplimiento del sueño que Él tiene contigo. Increíblemente, ya estamos en el mes de septiembre de este año 2025 y el año se ha ido bastante rápido. Estamos en el mes que finalizará el tercer trimestre de este año. Quizá te sientas estancado. Eso puede ser debido a que tu mirada se alejó del propósito. Debido a las dificultades que enfrentamos frecuentemente, nos alejamos del propósito. Sin embargo, hoy te animo a recoger tus sueños y también que recojas tus ilusiones que posiblemente a este punto del año ya dejaste tiradas y no sabes ni siquiera dónde están. Vamos, vuelve a ilusionarte, vuelve a tener ganas de vivir, vuelve a creer. Dios ha prometido estar contigo. Así que el día de hoy te bendigo y declaro que tus mejores días están delante de ti. Gracias por haberme acompañado hoy. Hemos analizado 3 principios que se aprenden de la vida del joven José. Espero que te hayan ayudado. Vuelve a repasar el episodio si necesitas hacerlo. El próximo lunes veremos los otros 3 principios que aprendemos de la vida de José. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga, Dios te prospere en todo lo que hagas y recuerda, por favor, la vida es hermosa. No la desperdicies en cosas que no valen la pena. Hasta la próxima. Dios los bendiga.